Estamos de vuelta en Última Mirada y estamos con una visita recién llegada, ex ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, fíjate que queremos conversar contigo de cosas que eventualmente sean comunes, porque hoy día el mundo se ha achicado un poquitito y, por ejemplo, una cosa que en algún momento dado era asunto que uno miraba básicamente en la televisión vía satélite, las situaciones, por ejemplo, de inmigración aquí y allá, hoy día están globales por todas partes, y tú has tenido esa experiencia en un país que ha tenido un flujo gigantesco, no solamente en términos de migración, sino que además en términos de todas las situaciones que hoy día está viviendo Europa. Sí. Por eso, partamos por ahí, Arantxa. ¿Cómo ves tú la situación de Europa hoy día? Yo, para ser franco, si me hubiesen dicho hace un par de años atrás, ¿qué continente crees tú que va a generar una guerra por una invasión y que eventualmente puede amenazar a todo el resto del planeta? No se me hubiese ocurrido Europa. Cierto, cierto. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo impensable. Pasó que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un vecino europeo, un país llamado Rusia, decide invadir Ucrania, decide violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y decide, bueno, empezar una guerra contra un país libre y soberano. Y decide saltarse todos los mecanismos que existen en Europa, porque existen muchos mecanismos, para poder discutir de aquello en lo que no estamos de acuerdo. Existe el Consejo de Europa, existe la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, existe incluso en la OTAN un espacio para el diálogo de la OTAN con Rusia. Es decir, Rusia se salta todos los mecanismos establecidos y decide volver a algo que nosotros creíamos que habíamos enterrado para siempre, que es una guerra colonial. Una guerra donde uno decide cuáles son las fronteras de otro país, decide si ese país tiene derecho a existir o no. Eso lo conocemos muy bien quienes hemos frecuentado las guerras coloniales en otros siglos, pero estas son guerras que habíamos desterrado. Entonces, bueno, pues no queda más remedio que hacer frente a esta situación. Ucrania lo está haciendo defendiéndose. Europa, Estados Unidos, tantos países están ayudando a Ucrania a defenderse, y como esta guerra va también de debilitar a la Unión Europea, pues la Unión Europea está respondiendo con más unión, que es la manera de responder, de plantar cara a Putin. Ahí, Arantxa, hay un punto que es bien interesante, porque ¿en qué momento el que, por ejemplo, países europeos, o tú mencionaste el propio Estados Unidos, que ha generado una cantidad enorme de millones de dólares para ayudar a Ucrania en términos bélicos, ¿en qué momento eso se deja interpretar como ayuda y no se interpreta como, oye, perdona, pero este también es el enemigo, se está ayudando a aquel al que yo estoy atacando? ¿Qué riesgo hay de que esto escale? Bueno, nosotros en Europa, y creo que Estados Unidos también y Canadá también, hemos sido muy cuidadosos de no entrar en un conflicto directo, en un conflicto bélico directo, lo cual no quiere decir que nosotros no estemos ayudando a Ucrania. Claro que estamos ayudando a Ucrania. Estamos ayudando a Ucrania de muchas maneras. Estamos ayudando a Ucrania en lo militar y en lo defensivo. Estamos ayudando a Ucrania pagando los salarios de sus funcionarios, de sus hospitales, de sus escuelas, para que ese país pueda seguir viviendo. Y estamos pagando también, acogiendo en la Unión Europea más de 6 millones de refugiados ucranianos que hoy tienen los mismos derechos que los ciudadanos europeos, incluso de participar en el mercado laboral. Y lo estamos haciendo porque esta es también la respuesta que tenemos que dar a quien viola las reglas internacionales, las reglas que son las que nos hemos dado entre todos para gestionar lo que es de todos. Esto es también la respuesta que no nos queda más remedio que dar. Sí, ahora, escuchándote, la pregunta que me nace de inmediato es, ok, ¿cuáles son los escenarios que ustedes necesitan ver para entender que esto es algo que eventualmente tiene una resolución civilizada o no?
porque todos los días uno ve las noticias y advierte que de repente hay semanas donde las cosas escalan para acá o escalan para allá, y de pronto uno se pregunta, bueno, hemos tenido montones de situaciones donde básicamente ha habido una suerte de guerra soterrada durante largo tiempo. ¿Qué clase de conflicto es el que se está viviendo con Ucrania y cómo se termina? Bueno, la respuesta sería muy sencilla. Bastaría con que Rusia abandonase la agresión, acabara con esta brutalización a la que está sometiendo a Ucrania, se retirara del territorio que ha ocupado contrariamente a la legalidad internacional, y ahí se acabaría la guerra, y pagara por lo que ha hecho. Que eso también forma parte de la civilización que somos como comunidad internacional. Eso es así de fácil. Ya. Ahora es así de difícil. Tú has visto además que hay una serie de efectos, qué sé yo, que son propios de una situación de esta naturaleza, que están afectando no solamente a Europa, a todo el mundo. Un alza de precios brutal, toda la situación de combustible y de electricidad y de energía en Europa, todo ese tipo de cosas aguanta hasta un cierto punto. Bueno, pero esto es lo terrible, es una guerra contra Ucrania, violando la soberanía y la integridad territorial de ese país. Es también una guerra contra la Unión Europea, que busca debilitar al vecino que es la Unión Europea. Y lo hace instrumentalizando el arma que tiene contra la Unión Europea, que es la energía. Pero es también una guerra contra el resto del mundo, porque evidentemente el resto del mundo necesita del cereal, de los fertilizantes y de la energía. Y eso es también el resultado de esta guerra. Es una guerra declarada contra el mundo, y esa guerra tiene que terminar, y hay una vía para terminarla. ¿Cuál? Y esa vía es que Rusia termine esta agresión, se retire del territorio que ha ocupado y ha anexionado ilegalmente y pague por lo que ha hecho. Ya, ok. Ya, convengamos que es la forma, llamémosla así, racional y civilizada de terminar la guerra. Pero aparentemente, por lo que estamos viendo, no hay mucha voluntad de retroceder y menos de pagar, por lo que... Bueno, sí, pero eso es lo que nosotros tenemos que insistir. Tiene que ocurrir. ¿Y hay consenso para eso potente en Europa para hacerlo? Están ahí al lado. Bueno, claro, Europa no desearía más que esto terminara, y terminara rápido, con un cese de la agresión rusa, con una retirada de Rusia de esos territorios, que estamos todos de acuerdo, son territorios anexionados ilegalmente, y que además se pagara por lo que se ha hecho. Es que esto es el bé a ba de las relaciones internacionales. Ahora, ¿va a ocurrir esto? Pues yo tengo mis dudas, por lo menos por ahora. Déjame ponerte el escenario macabro, digamos. Por mucho menos que esto, no sé, quizá por mucho menos que esto, pero las primeras guerras terminaron con el asesinato de Francisco Fernando, y ahí parte toda una situación. Se han inventado guerras por cosas mucho menores, ataques a barcos que después se descubrió que fueron autoataques para generar las condiciones de una guerra. En fin, estoy hablando de Vietnam o de alguna otra. Y aquí estamos viendo una cosa que partió como una invasión que se planteó como respuesta al deseo de Ucrania de integrar la OTAN, y bueno, hay mucha gente enojada, mucha gente que dice que esto debe parar, pero sigue. Bueno, yo quiero primero de todo responder a esto de que la guerra comienza porque hay una amenaza, porque Ucrania quiere ingresar en la OTAN. Yo creo que esto ha quedado claro. Esto era la historia que Putin nos vende al inicio de esta invasión. Algunos cayeron en la trampa, otros siempre dijimos que eso no era cierto, y ya a medida que ha pasado el tiempo, el mismo Putin nos ha aclarado que esto no era la cuestión, que la cuestión era ocupar ese territorio porque no entienden que ese país no existe, que eso es un país llamado Rusia. Eso lo ha reconocido Putin de una manera muy clara. Entonces vamos a partir primero desde ese punto de partida, que es el que nos ha establecido el propio agresor, ¿no? Ahora, déjame llevarte a otro tema que tú, como fuiste ministra de Relaciones Exteriores, como le llamamos nosotros, de España,
que es uno de los temas más preocupantes hoy día en el mundo en general, que es el tema de la inmigración. Incluso por la misma razón de lo que estamos hablando, hay una ola de migración de Ucrania, de ucranianos que salen y que tienen que ubicarse. Lo mismo está pasando en el Medio Oriente, lo mismo está pasando en África. Este fenómeno de la inmigración, una vez más, que parece que tiene muy poco control, nosotros lo vemos también aquí en Sudamérica. ¿Cuáles son las visiones que se tienen de este problema? Porque la gente no sale por gusto del lugar donde conoce y ha vivido toda su vida. Sale o por necesidad o porque es expulsada. Claro, y por eso también tenemos que tener un poco de cuidado con el lenguaje. No son emigrantes los que salen de Ucrania, son refugiados. Están huyendo de una guerra y están temporalmente acogidos en otro país o en otros países, la gran mayoría en la Unión Europea, al amparo de una normativa internacional que la Unión Europea también respeta. Ok, eso en el caso ucraniano. Yo creo que por eso, cuando hablamos de migraciones, creo que necesitamos 3 palabras. La palabra número 1 es humanidad. Es entender que quien está migrando son seres humanos, personas, que también tienen derechos. También tienen derechos a ser tratados con dignidad. También tienen derechos a que se respete esa dignidad y que si son refugiados tengan un amparo y si son asilados tengan un amparo y si son emigrantes, es decir, ni refugiados ni asilados, también se respete su dignidad. Una segunda palabra, firmeza. Muchas de estas personas llegan a otros países violentando las fronteras o siendo objeto de redes de tráfico de personas. Y a eso tenemos también que darle una respuesta. Y la respuesta tiene que ser tolerancia cero a las redes que trafican con la desgracia humana. Esas redes están en nuestros países y tenemos que ser muy firmes en desmantelarlas. Y necesitamos una tercera palabra también, que es regular, que es emigración regular, regulada, segura, con procedimientos donde las personas que deseen moverse de un país a otro, y hay muchas personas que desean hacerlo por múltiples razones, desde ir a estudiar, a ir a trabajar, a simplemente ir a buscarse un nuevo futuro, puedan hacerlo en seguridad y de acuerdo con unos procedimientos establecidos. Este es el gran reto, porque nada de esto es fácil. Este es el punto de partida también de esta discusión, pero creo que necesitamos dosificar esas 3 cosas de una manera inteligente. A ver, hay una cosa interesante, Arantxa, que probablemente pasa en todas partes con la inmigración. Cuando no hay esta inmigración gigante desatada, uno siempre mira al extranjero con un abrazo abierto de bienvenida. Hoy son personas que, qué lindo como sus bailes, qué rico como esto, qué buenos son para el fútbol, vengan para acá, vayan. Cuando la cosa se transforma en flujo de escape, o como tú muy bien decías, de personas que buscan refugio, y empiezan a llegar ya en números más grandes, de pronto la misma persona que tú agradecías y le mostrabas tu país, empieza a decir, no, pues, conspira contra mi trabajo, compite conmigo y le quita el puesto en el colegio a mis hijos. ¿Cómo se enfrenta una situación cuando de alguna manera se desborda el flujo migratorio, llamémoslo así, lógico? Bueno, ahí es donde interviene esta necesidad de ordenar estos flujos migratorios. Yo creo que como país de emigración que somos, tanto Chile como España, de emigrantes y de inmigrantes, de los dos, porque hemos conocido las 2 fases, sabemos cuán importante es esta movilidad que podamos ejercer en momentos determinados porque estamos huyendo de una guerra, en nuestro caso de una guerra civil o de una dictadura en el caso de Chile. Cuán importante es que nos acojan con los brazos abiertos, que nos den un refugio, que nos den un momento, un lugar en el que poder instalarnos y hacer una pausa o iniciar una nueva vida. Pero lo que creo que es importante, si queremos asegurar a nuestros ciudadanos y si queremos tranquilizarles que esto también se puede hacer, es ordenarlo, es buscar procedimientos, es buscar caminos, vías regulares y ordenadas para esta inmigración.
Finalmente te quiero preguntar, ¿vas a tener contacto con las autoridades de Relaciones Exteriores y del gobierno del presidente Boric sobre este tipo de situaciones? Y me imagino muchas más que se te ocurrirán. No, bueno, yo no vengo a hablar de un tema concreto, yo vengo sobre todo a hablar de las relaciones entre la Unión Europea y Chile. Vengo a hablar de la importancia de establecer unos lazos más estratégicos entre la Unión Europea y América Latina en unos momentos de dificultades geopolíticas, de polarización geopolítica. Vengo a hablar de democracia. Hoy es un gran día, creo, también para esta palabra tan importante para quienes hemos conocido otros momentos donde no ha existido la democracia, que se pueda encontrar vías para buscar consensos que nos ayuden a gestionar lo que es de todos, que es lo que la democracia nos ayuda. En este caso y en este país, con un acuerdo amplio, con un consenso muy amplio para conseguir cambios constitucionales que respondan a un desgaste constitucional que se viene arrastrando y que de una manera muy inteligente se está canalizando dentro de las instituciones. Ahora sí, última cosa, porque me saltó una lucecita ahí. Ustedes vivieron un proceso de construcción de una constitución. ¿Sí? Después de Franco. ¿Sí? Y incluso han tenido una cantidad de conversaciones con las distintas comunidades. Yo me acuerdo haber hecho un reportaje a Cataluña cuando estaba el movimiento independentista allá. Y ¿cómo se ve esa mirada interna de cambiar la Constitución que, mira, puede no ser buena, pero por lo menos uno la conocía? Y de repente puede aflorar el miedo por aquello que se pone demasiado creativo el constitucionalista y asusta. Bueno, yo creo que en un país como España, y yo creo que a Chile le pasa un poquito lo mismo, ¿no? Primero celebremos todo el progreso que ha sido posible con las constituciones que tenemos ahora. Sí. Vamos a celebrar que han sido décadas de progreso, de avance, donde la ciudadanía ha mejorado su calidad de vida, ha mejorado su esperanza de vida, ha mejorado su futuro. Pero reconozcamos también que ha llegado un momento en el que la Constitución se queda estrecha. La Constitución necesita cambios para acomodarse a nuevas realidades que también han ido surgiendo, demandas que han ido surgiendo, desigualdades que se necesita también, a las que se necesita responder. Y lo más importante, cuando uno llega a ese punto, que es el punto al que llegó España y es el punto al que ha llegado Chile también, es buscar darle un cauce institucional, cambiarlo desde dentro, cambiarlo buscando amplios consensos políticos, que es lo que está ocurriendo en este país y que yo creo que hay que poner en valor. O desde luego, para alguien como yo, que lo ve desde fuera, lo quiere poner en valor, porque es así como se debe funcionar en democracia. Cambiamos lo que no nos gusta, pero lo cambiamos desde dentro, desde las instituciones de las que nos hemos dotado. Y si no nos gustan estas instituciones, las cambiamos, pero las cambiamos también desde dentro. Y eso, en contrapunto con otros países de este entorno que están viviendo procesos de erosión institucional, de deterioro constitucional, de deterioro democrático, creo que merece la pena ponerse en valor esta noche, precisamente en la que se ha anunciado este acuerdo para Chile. Arantxa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y ojalá que te vaya muy bien en todo lo que hagas acá en Chile. Muchísimas gracias a vosotros.